Le prestó sus últimos $10 a un desconocido en la estación de tren sin saber que era un millonario que volvería para cambiar su vida. La estación de tren estaba casi desierta, envuelta en la neblina gris de una fría lluvia de marzo. Los charcos se formaban en las grietas del andén y el cielo parecía presionar con más fuerza con cada segundo que pasaba. Emily se ajustó el abrigo alrededor de su delgada figura, con los dedos enrojecidos por el frío. La entrevista de trabajo a la que se dirigía le parecía una esperanza raída, pero era todo lo que le quedaba. Sus ojos iban del panel de horarios al boleto arrugado en su mano. Tenía justo el tiempo suficiente. Entonces escuchó la voz. «Disculpa». Las palabras fueron suaves, vacilantes. Se giró, sobresaltada. Un hombre estaba a solo unos metros de distancia, la lluvia empapando los hombros de su chaqueta delgada. Tenía la barba crecida, el cabello pegado a la frente y unos ojos azules, cansados, casi apenados, que miraban directo a los de ella. «Lo siento», dijo él, temblando. «Me robaron la billetera. Solo necesito $10 para un boleto a casa. Te juro que te los devolveré si puedes confiar en mí. Por favor». Emily parpadeó. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El único sonido era el zumbido lejano de un tren que se acercaba y el golpeteo constante de la lluvia sobre el techo de metal. $10. Eso era todo lo que le quedaba. En su bolsillo había un solo billete arrugado, lo último que le quedaba después de pagar su pasaje y una taza de café instantáneo. $10 que estaba guardando para una pequeña comida después de la entrevista. $10 entre ella y el vacío total. Podía alejarse. Debería alejarse. Pero no lo hizo. En cambio, lo miró mejor. Sus labios temblaban, sus manos estaban enrojecidas por el frío. Pero no era solo su apariencia. Era algo en sus ojos. No había agresión, ni manipulación. Solo agotamiento, tristeza, tal vez incluso un atisbo de vergüenza. Emily vaciló, con los dedos aferrándose al billete en el bolsillo de su abrigo. ¿Tienes a alguien a quien puedas llamar?, preguntó. Él negó con la cabeza. El teléfono está muerto. Traté de pedirle ayuda a otros, pero nadie quiso escucharme. ¿Y cómo sé que no estás mintiendo?, insistió ella, cautelosa. No lo sabes, admitió él. Pero te juro que solo quiero volver a casa. Debería haberse alejado. Pero algo en ella, tal vez algo que aún se aferraba a la versión de sí misma de antes de que su madre muriera, antes de que todo se desmoronara, susurró. Ayúdalo. Sin decir una palabra, metió la mano en su bolsillo y sacó el billete. Su mano quedó suspendida en el aire por un momento, con el corazón latiéndole con fuerza. Esto es una locura. Completamente irracional, pensó. Lo miró otra vez, y luego extendió la mano lentamente. No sé por qué, dijo en voz baja, pero te creo. Él miró su mano como si no estuviera seguro de que fuera real. Luego la tomó, casi con reverencia, y agarró el billete. Te prometo que te lo devolveré, dijo con la voz quebrada. Emily logró esbozar una pequeña sonrisa. Solo llega a casa sano y salvo. Él abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero entonces el tren llegó, silbando al detenerse. El hombre asintió, se dio vuelta rápidamente y desapareció entre la multitud que abordaba el tren. En segundos, se había ido. Emily se quedó quieta, el viento húmedo rozando su rostro, con el estómago revuelto de incertidumbre. Eso fue todo. Sus últimos $10. Ni siquiera sabía su nombre. La bocina anunció la próxima salida. Miró la hora de nuevo. Su tren era el siguiente. Su oportunidad, tal vez la última. Subió al tren, el agua goteando de las mangas de su abrigo, y se dejó caer en un asiento junto a la ventana. La lluvia empañaba el vidrio mientras el andén se desdibujaba detrás de ella. Aún no lo sabía, pero ese simple acto de bondad, entregar sus últimos $10, fue el momento en que su vida comenzó a cambiar. A la mañana siguiente, tras el viaje en tren, Emily estaba de pie frente al edificio de oficinas donde tenía la entrevista, con el corazón latiendo con fuerza y el cabello aún húmedo por la llovizna. Su estómago rugía, vacío. Había saltado el desayuno, no por elección, sino porque su billetera ahora solo contenía recibos vencidos y una vieja foto de su madre. Llegaba 20 minutos tarde. El autobús requería el importe exacto y no tenía monedas. Había intentado caminar, atajando por calles desconocidas, pero la ciudad era extensa, indiferente. Cuando llegó, la recepcionista le dedicó una sonrisa tensa y compasiva. Lo siento, el entrevistador tenía otra reunión. Tendrás que reprogramar. Emily intentó explicarse. Incluso se ofreció a esperar,
pero la mujer ya había vuelto a mirar su computadora. Salió del edificio con los hombros caídos, los calcetines empapados hacían ruido dentro de sus zapatos. El viento atravesaba su abrigo como si fuera de papel. Durante un largo rato simplemente se quedó parada allí, en la acera, observando a las personas pasar, ocupadas, abrigadas, secas. Un mundo que avanzaba con o sin ella. Cuando por fin regresó a su minúscula habitación alquilada, una cama individual, baño compartido y luz parpadeante en el pasillo, el casero la estaba esperando en la puerta. La renta venció hace 3 días, Emily. Lo sé. Estoy intentando. Eso dijiste la semana pasada. No puedo seguir haciendo excepciones. Solo dame hasta el viernes. Por favor. Tengo a alguien más que puede tomar la habitación mañana. Lo siento. No discutió. ¿Para qué? Empacó lo poco que tenía en una mochila desgastada, 2 mudas de ropa, un teléfono agrietado sin servicio, un libro de tapa blanda que su madre solía leerle. No lloró. Aún no. Esa noche encontró un rincón en la biblioteca pública del centro, abierta las 24 horas. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza. El aire olía a polvo y café viejo, y el guardia de seguridad le lanzó una mirada cansada cuando se acurrucó en una silla detrás de las estanterías de no ficción. La noche siguiente, le pidió que se fuera. Las bancas del parque no eran cómodas. Eran de metal, frías, implacables. Pero las estrellas arriba estaban quietas, y la ciudad, en su extraña forma, se volvía silenciosa después de la medianoche. Abrazó su mochila contra el pecho e intentó desaparecer. Cada día se fundía con el siguiente. Buscaba trabajo, pero no tenía dirección que dar ni un número de teléfono al que pudieran llamarla. Pasaba los días deambulando entre bibliotecas, albergues y ofertas de empleo. Centros de ayuda. La palabra esperanza empezaba a sentirse como una broma cruel. Y, sin embargo, a veces, en medio de esas largas tardes de hambre, ella recordaba su rostro, el del hombre en la estación de tren, su voz, sus ojos. Ese momento en el que la miró como si fuera la primera persona que realmente lo había visto. Y por un segundo se preguntaba, ¿había sido una tonta? ¿Fue estúpido darle sus últimos $10? Ahora no tenía nada. Ni $1, ni un lugar donde dormir, ni un plan, ni familia. Y aún así había una extraña especie de paz que vivía silenciosamente dentro de ese recuerdo. Ella había ayudado a alguien, quizás incluso salvado a alguien. Había hecho lo correcto, no porque tenía que hacerlo, sino porque algo dentro de ella le dijo que importaba. Pero esa paz era pequeña, y el frío, inmenso. Una noche lluviosa, mientras estaba sentada al borde de una banca del parque tratando de secar sus calcetas con los últimos rayos de sol, un grupo de adolescentes pasó cerca. Uno de ellos le arrojó una lata de refresco vacía y se rió. «Consigue un trabajo», murmuró entre dientes. Ella no levantó la vista. Esa noche volvió a la biblioteca, pero las puertas estaban cerradas. Era un día festivo. Deambuló por las calles hasta casi la medianoche y luego se acurrucó en un refugio de autobuses, protegida del viento, pero no del miedo. Esa fue la noche en que lloró. No en voz alta, no con sollozos, sino con lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas y desaparecían en el cuello de su abrigo. Extrañaba la voz de su madre, su risa, su calidez. Extrañaba sentirse segura, sentirse vista. Su estómago estaba vacío, pero el vacío en su pecho dolía más. Cuando salió el sol a la mañana siguiente, aún estaba allí. Ojos hinchados, cabello enmarañado, corazón magullado. Había tocado fondo. No había más abajo a donde ir. Y aún así, seguía respirando. Fue una mañana de martes cuando Emily la conoció. El parque estaba inusualmente tranquilo, con solo uno que otro corredor cortando la neblina que aún se aferraba a la hierba. Emily estaba sentada en su banco habitual, cerca de la estatua de un general olvidado, con las rodillas recogidas contra el pecho y el abrigo abrochado hasta arriba. Aunque ya hacía poco para bloquear el frío que vivía en sus huesos. No había comido en casi 2 días. El dolor en su estómago era sordo pero constante. Ya se había acostumbrado, como al zumbido constante de un mal recuerdo que no puede silenciar del todo. Entonces la notó. Era una mujer mayor, quizás de unos 70 años, pero sus movimientos eran gráciles. Un chal de lana cubría sus hombros, y en sus manos enguantadas llevaba una pequeña bolsa de papel marrón. Caminaba con propósito, pero cuando se acercó al banco, se detuvo y miró a Emily. «Pareces hambrienta», dijo la mujer suavemente. Emily parpadeó, sin saber si la estaban compadeciendo o juzgando.
Estoy bien, murmuró automáticamente. La mujer sonrió, amable y gentil, y se sentó junto a ella. Colocó la bolsa de papel en el banco entre ambas y la abrió lentamente. Traigo comida extra cada mañana, por si me encuentro con alguien que la necesite. Dentro había un sándwich, rebanadas gruesas de pan, un poco irregulares pero frescas, con jamón, queso y una capa de mostaza. Emily lo miró. No puedo aceptar eso, susurró. ¿Por qué no?, preguntó la mujer. ¿Tu orgullo es más grande que tu hambre? Emily apartó la mirada, avergonzada. La mujer esperó en silencio, con paciencia. Finalmente, Emily tomó el sándwich. Sus manos temblaban mientras lo desenvolvía. El primer bocado le hizo arder los ojos. Gracias, dijo, apenas logrando pronunciar las palabras a través del nudo en su garganta. La mujer asintió. Hay un comedor en la calle Monroe, a pocas cuadras de aquí. Sirven almuerzo, pero siempre les falta ayuda. Pareces alguien que necesita un lugar cálido y un propósito. Emily la miró. ¿Crees que me dejarían ayudar como voluntaria? Pregunta por Carol, dijo la mujer, poniéndose de pie. Dile que te envía Ruth. Luego se alejó. Emily la observó por un largo rato, y luego bajó la vista al sándwich a medio comer en su regazo. Más tarde ese día, encontró el comedor. El edificio era modesto, con un exterior de ladrillo desgastado y un letrero despintado que decía Mesa de Esperanza. Dentro, el olor a sopa de verduras y pan horneado la recibió como un viejo amigo. Preguntó por Carol. Carol resultó ser una mujer sin rodeos, de unos 50 años, con las mangas arremangadas y una libreta que parecía permanentemente adherida a su mano. Cuando Emily explicó que Ruth la había enviado, el rostro de Carol se suavizó. Ruth tiene buen ojo para la gente que necesita una segunda oportunidad, dijo. ¿Estás dispuesta a trabajar? Emily asintió rápidamente. Entonces ponte un delantal. Las primeras horas fueron un torbellino de tareas: picar verduras, limpiar mesas, servir sopa en tazones desconchados. Las manos de Emily trabajaban sin pensar, pero su mente estaba despierta. Llegaba gente, hombres y mujeres de todas las edades, desgastados por la vida pero aún capaces de sonreír, aún diciendo gracias. Un hombre contaba chistes mientras esperaba su comida. Otro se ofreció a barrer después de comer. Una niña de cabello enredado le entregó a Emily un dibujo hecho con crayones y una hoja rota de cuaderno. Era una flor. Al final del día, los pies de Emily dolían, pero por primera vez en semanas se sentía ella misma otra vez. Durante los días siguientes siguió regresando. No por comida, aunque siempre se la ofrecían, sino para ayudar. Pelaba papas, doblaba servilletas y aprendía los nombres de los habituales. Escuchaba historias llenas de dolor, pero también de resiliencia, de personas que lo habían perdido todo y que aún así se presentaban cada día con esperanza en los ojos. Una noche, después de secar el último plato, Carol le entregó un pequeño sobre. Solo un pequeño estipendio, dijo. Te lo ganaste, dijo ella. Emily lo abrió. Dentro, $20. Suficiente para un pase de autobús. Tal vez unos días de estabilidad. Pero más que el dinero, era la confianza, el reconocimiento, la sensación de que, quizás, solo quizás, no era invisible. Se sentó en la acera, mirando cómo el sol se ocultaba detrás de los tejados, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. Y en ese momento, por primera vez en lo que parecía una eternidad, dejó de sentir que estaba cayendo. Seguía siendo pobre, seguía sin certezas, seguía sola en muchos aspectos. Pero había encontrado algo, un rayo de luz en la oscuridad, y lo sostuvo con todas sus fuerzas. Era una tranquila tarde de jueves en el comedor comunitario. El bullicio del almuerzo acababa de terminar y el aire todavía olía a estofado de tomate y pan de maíz caliente. Emily estaba limpiando la última mesa, tarareando suavemente, cuando la campanilla sobre la puerta sonó. Levantó la vista. Un hombre había entrado. Llevaba un abrigo oscuro y elegante, del tipo que no se veía mucho por ese barrio. Sus zapatos estaban lustrados, el cabello peinado hacia atrás. Pero no fue la ropa lo que llamó su atención. Fue su rostro. Su corazón dio un vuelco. Había algo en sus ojos, azules, tranquilos y extrañamente familiares. Miró alrededor, no como alguien perdido, sino como alguien buscando. Y cuando su mirada se posó en ella, se quedó inmóvil por un segundo. Luego, sus labios se curvaron en la más leve de las sonrisas. Emily dejó lentamente el trapo, sin apartar la vista. No podía ser, pero lo era. Caminó hacia ella con pasos firmes, deteniéndose a pocos metros. Hola,
dijo, su voz cálida, más segura de lo que ella recordaba. Emily parpadeó. ¿Te conozco? Él inclinó la cabeza, con esa misma media sonrisa en los labios. Sí, respondió. O al menos, una vez confiaste en mí cuando nadie más lo hizo. Y de pronto, todo encajó. La estación, la lluvia, el billete de $10. Tú. Su voz fue apenas un susurro. Él asintió. Ese día estaba hecho un desastre. Mojado, con frío, desesperado. Me diste tus últimos $10. La mente de Emily daba vueltas. Lo miró de nuevo. Lo miró de verdad. El desconocido desaliñado había desaparecido. En su lugar, estaba alguien pulido, compuesto. Alguien que parecía pertenecer a una sala de juntas, no a un comedor comunitario. Nunca supe tu nombre, dijo ella en voz baja. David, respondió. David Carter, repitió ella en silencio, como si intentara anclarse a la realidad. Volví al día siguiente, continuó él. Pero ya no estabas. Pregunté en la estación, en la taquilla. Nadie sabía quién eras. Ni siquiera conocía tu nombre. No pensé que volvería a verte, admitió ella. Él volvió a sonreír, más suave esta vez. Yo tampoco. Pero nunca olvidé tu rostro. Emily cruzó los brazos sobre el delantal, aún atónita. ¿Por qué estás aquí? Pasaba por el barrio y vi el cartel. Pensé en entrar. Algo me dijo que debía hacerlo. Ella no estaba segura de creerle. Nadie simplemente entraba a un comedor social en esa parte de la ciudad, no vestido así. David miró alrededor. ¿Trabajas aquí? Soy voluntaria, dijo ella. Me ayuda a mantenerme a flote. Él asintió pensativo. Me ayudaste cuando no tenía nada. Me gustaría devolverte el favor. Ella negó con la cabeza lentamente. No te di el dinero por eso. Lo sé, dijo él. Justamente por eso quiero hacerlo. Hubo un largo silencio. Luego, dio un paso más cerca, metió la mano en su abrigo. Sacó su billetera, dudó un segundo. Traje esto, dijo, entregándole un billete nuevo de $10. Para devolverte lo que me diste. Emily lo miró, luego soltó una risita suave, no burlona, solo incrédula. Tomó el billete, sus dedos rozando los de él. Gracias, dijo. Pero él no había terminado. Y además, añadió, me gustaría invitarte a cenar algún día, o al menos un café. Hay algo en ti que no he podido olvidar. Emily miró el billete en su mano, luego lo miró a él. Todo en ese momento se sentía irreal, imposible, como una escena de otra vida. No eres quien pensé que eras, murmuró. Él sonrió. No, no lo soy. Y de pronto, ella se dio cuenta de algo. Yo tampoco lo soy. Se sentaron frente a frente en un rincón tranquilo de una cafetería cercana, del tipo con sillas desparejadas y jazz suave de fondo. Emily todavía llevaba el delantal del comedor debajo del abrigo, y sus manos se aferraban a la taza caliente que David le había pedido, té de manzanilla con miel. Hacía semanas que no tomaba algo tan reconfortante. David revolvía su café lentamente, luego la miró. Probablemente te estés preguntando quién soy en realidad. Ella sonrió un poco. Pues sí. Él metió la mano en su abrigo y sacó una tarjeta de presentación negra y elegante. La deslizó por la mesa. Emily dudó, luego la recogió. David Carter. CEO. Novaspark Technologies. Fundador de la Fundación Carter. Ella la miró parpadeando. Novaspark. Esa es tu empresa. David asintió. La fundé hace 10 años. Desarrollamos software de aprendizaje adaptativo e inteligencia artificial para educación. Creció más rápido de lo que jamás imaginé. Emily abrió la boca, luego volvió a cerrarla. Había oído hablar de Novaspark. Todos lo habían hecho. Había salido en las noticias, elogiada por revolucionar el acceso a la educación digital en escuelas con pocos recursos. Recordaba haber leído sobre ella alguna vez, cuando aún tenía trabajo y un sofá donde leer. Pero, ese día en la estación, estaba haciendo algo estúpido, terminó él, con una sonrisa. Estaba trabajando en un proyecto para la rama sin fines de lucro de nuestra organización, la Fundación Carter. Una de nuestras iniciativas trata sobre comprender la situación de las personas sin hogar y construir mejores sistemas de apoyo para quienes se quedan fuera. Quería verlo por mí mismo, de verdad verlo. Así que me fui a la calle por una semana. Sin cartera, sin identificación, solo con la ropa que llevaba puesta. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Planeé todo, excepto que me robaran el primer día. Emily soltó una risa por lo bajo. Entonces sí estabas realmente varado. Lo estaba. Y todos a los que me acerqué me ignoraron o me rechazaron.
La miró, su expresión se suavizó. Todos excepto tú. Ella sintió que le ardían las mejillas. No sabías quién era. No pediste nada a cambio. Me diste todo lo que tenías, y luego simplemente desapareciste. Eso se quedó conmigo. Emily bajó la vista hacia su té. No intentaba causar impresión. Sinceramente, pensé que estaba siendo ingenua. No lo eras, dijo con firmeza. Eras humana. Eras amable. Hizo una pausa, buscando las palabras. He conocido a personas con dinero, poder e influencia. Pero en ese momento, tú mostraste más integridad que la mayoría de ellos en toda su vida. Por eso te he estado buscando. Quiero ofrecerte algo, si estás dispuesta. Emily levantó la mirada. ¿Qué clase de algo? David se recostó en su silla, su voz firme. Quiero que trabajes con nosotros. No en Nova Spark. En la fundación. Tenemos programas que ayudan a personas como tú solías ser, jóvenes, en lucha, invisibles. Financiamos proyectos comunitarios, microemprendimientos, innovación social. Y necesitamos personas con corazón, personas que lo entiendan. Ella parpadeó, atónita. Pero no tengo un título. Ni siquiera tengo una dirección fija. Él sonrió. Hemos contratado a personas con MBA y a personas que vivieron en carpas. Lo que importa es tu historia, tu resiliencia, tu voluntad de ayudar a otros cuando no tenías nada. Emily se recostó en su silla, abrumada. El peso de las últimas semanas la alcanzó de golpe. Todas las noches en los bancos, el hambre, el rechazo, y ahora esto. ¿Lo dices en serio? Susurró. No estaría aquí si no lo dijera, respondió. Ella tragó saliva con dificultad. ¿Qué haría yo? Empezarías aprendiendo, con una capacitación. Te encontraríamos un lugar seguro donde estar, con apoyo. Luego trabajarías con uno de nuestros equipos comunitarios, ayudarías a diseñar programas, eventualmente, tal vez incluso liderar uno. Durante un largo momento, Emily no dijo nada. La habitación pareció desvanecerse, quedando solo el calor del té entre sus manos y la esperanza silenciosa que comenzaba a crecer en su pecho. No sé qué decir, murmuró. Di que sí, dijo él, con una pequeña sonrisa esperanzada. Cambiemos vidas, empezando por la tuya. Lo miró. A aquel extraño al que una vez había ayudado sin saber nada de él y que ahora se sentaba frente a ella como una puerta que nunca pensó que se abriría. Y en algún lugar profundo dentro de ella, algo comenzó a cambiar. Una creencia de que quizás, solo quizás, no estaba destinada a permanecer perdida. Respiró hondo. Está bien, dijo. Y en ese momento, su vida comenzó a cambiar. El primer día de Emily en la Fundación Carter fue como entrar en un mundo distinto, uno que solo había visto desde el otro lado del vidrio. La sede estaba dentro de un almacén de ladrillos renovado, lleno de luz, risas y el zumbido de la colaboración. Jóvenes iban de un escritorio a otro, entre pizarras blancas, y las paredes estaban llenas de historias, fotos y frases de vidas transformadas por el trabajo de la fundación. David la presentó al equipo no como alguien a quien ayudar, sino como alguien que traía valor. Solo eso lo cambió todo. No la trató como un caso de caridad. La trató como una igual, como alguien con ideas que el mundo necesitaba. Durante las semanas siguientes, Emily se sumergió en la capacitación. Aprendió sobre planificación comunitaria, redacción de propuestas, diseño de proyectos sociales. Acompañó a coordinadores en terreno, visitó refugios para jóvenes, bancos de alimentos, centros de rehabilitación. Poco a poco, las piezas de su autoestima, enterradas bajo la duda y el agotamiento, empezaron a recomponerse. Y entonces llegó el momento en que David le entregó una carpeta delgada. Tu propio proyecto piloto, dijo. Diseña algo que tenga sentido para ti. Te apoyaremos. Emily abrió la carpeta y vio su propuesta ya escrita. Una cocina móvil, una furgoneta que pudiera recorrer zonas desatendidas, llevando comidas calientes y conexión humana directamente a quienes lo necesitaran, justo como ella lo había necesitado. La idea se le había ocurrido durante uno de sus últimos turnos en Opetable. Recordaba las noches durmiendo en bancos, la vergüenza de entrar a refugios fijos, el miedo a ser vista. Pero ¿qué pasaría si la ayuda pudiera ir hacia ellos, en lugar de esperar a que vinieran? David creyó en esa idea. El consejo también. La Fundación Carter financió el prototipo. Le dieron un pequeño equipo. Y le dieron su confianza. La primera vez que vio la furgoneta terminada, pintada de azul cielo con proyecto manos abiertas escrito con letras suaves a un lado, se quedó parada en el estacionamiento y lloró. La primera noche que operó la furgoneta,
Fue a un parque que conocía demasiado bien, donde una vez durmió bajo una estatua agrietada. Esa noche sirvió más de 100 comidas. Pero más que comida, ofreció historias, abrazos, nombres recordados. Escuchó. Y a medida que se difundía la noticia, su programa creció. En los momentos de calma entre planificar rutas y picar vegetales, Emily empezó a ver a David de una forma diferente. No solo como el hombre de la estación o el CEO que cambió su vida, sino como alguien con una bondad tranquila e inquebrantable. Él nunca alardeaba, nunca le recordaba su pasado. Simplemente estaba allí, con aliento, con humor, con café cuando ella estaba demasiado cansada para hablar. Su conexión se profundizó de formas suaves e implícitas. Una caminata tardía después de un evento comunitario, una risa compartida por una tanda de galletas quemadas en la cocina de prueba. Él escuchaba como pocos lo habían hecho. Ella confiaba en él sin darse cuenta. Una tarde de sábado, mientras Emily terminaba un almuerzo comunitario, notó una figura familiar sentada en un banco bajo los árboles. Era Ruth, la anciana que le había dado un sándwich en uno de sus días más oscuros. Emily corrió hacia ella. He pensado en ti todos los días desde entonces. Me salvaste. Ruth sonrió con dulzura. Todo lo que hice fue alimentar a una chica hambrienta. Se sentaron juntas, poniéndose al día como viejas amigas. Luego Ruth soltó una risita y le dio una palmadita en la mano. Esperaba que encontraras tu camino hacia David. Emily parpadeó. ¿Lo conoces? Debería, dijo Ruth con un brillo travieso en los ojos. Es mi hijo. El mundo se inclinó levemente. Tú me enviaste con Carol. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Ruth asintió. David me habló de la chica que le dio 10 pesos cuando no tenía nada. Tenía que conocerte. Y cuando lo hice, vi lo mismo que él vio. Emily se recostó, atónita. Todo este tiempo. Es curioso, ¿no? Dijo Ruth. Como un pequeño acto de bondad puede expandirse en algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Esa noche, Emily se sentó junto a David en el jardín de la azotea de la fundación, las luces de la ciudad parpadeando abajo como estrellas distantes. Le contó todo sobre Ruth, sobre el sándwich, sobre el momento en que se dio cuenta de que sus caminos se habían entrelazado mucho antes de que cualquiera de los dos lo supiera. David la escuchó, luego tomó su mano. Solía pensar que el destino era solo una coincidencia a la que le dábamos significado, dijo. Pero conocerte cambió eso. Emily lo miró de verdad, y por primera vez se permitió creer en algo más grande. Que quizás su sufrimiento no había sido en vano. Que tal vez cada noche sin dormir, cada pérdida, cada lágrima la habían traído hasta aquí, hacia un propósito, hacia el amor, hacia un futuro. Y en ese momento, todo cobró sentido. La estación de tren bajo la lluvia, el sándwich en el parque, el comedor social, la furgoneta azul recorriendo calles olvidadas. Todo la había llevado hasta esto, hasta convertirse. La ciudad vibraba con la energía de la primavera temprana cuando David lo mencionó. Caminaban por un huerto comunitario en el corazón del centro, donde el proyecto Manos Abiertas se había asociado recientemente con un refugio local para ofrecer comidas y capacitación laboral. Los niños reían mientras corrían entre hileras de vegetales brotando. Voluntarios conversaban mientras empujaban carretillas llenas de tierra. David había estado callado toda la tarde, con una mirada pensativa en los ojos. Cuando llegaron al rincón más alejado del jardín, bajo las ramas arqueadas de un magnolio en flor, finalmente habló. Emily, me han ofrecido una nueva oportunidad, dijo suavemente. Vamos a abrir una oficina satélite en Nueva York. La fundación se está expandiendo y quieren que alguien lidere la iniciativa de alcance urbano. Ella lo miró, su corazón deteniéndose por un instante. ¿Tú? Él asintió. Me pidieron que lo hiciera, pero les dije que no iría sin antes hacerte la misma oferta. Su aliento se cortó. ¿Quieres que vaya contigo? Quiero, dijo él. Para ayudar a liderar la próxima fase de Manos Abiertas. Podríamos llegar a más personas, construir sobre todo lo que ya has comenzado. Emily no respondió de inmediato. Miró alrededor, el jardín, la gente, el sol escondiéndose detrás de los tejados. Su mirada se posó en una joven ayudando a un anciano a organizar sobres de semillas. Alguien que Emily había conocido durante su segunda semana como voluntaria, cuando aún no sabía dónde pertenecía. Ese lugar, esa ciudad, la había sostenido en lo peor de su vida. La había visto caer y luego le había enseñado cómo levantarse. No lo sé, dijo finalmente. Amo lo que estamos construyendo aquí. Estas personas fueron las primeras en creer en mí,
en hacerme espacio. David asintió, no con decepción, sino con comprensión. Imaginé que te sentirías así. No estoy diciendo que no, añadió rápidamente. Solo que, siento que aún debo seguir echando raíces aquí un poco más. Todavía queda trabajo por hacer. Lo sé, sonrió él, con voz suave. Por eso te admiro. Se sentaron en una banca cercana, dejando que el silencio llenara el espacio entre sus pensamientos. Supongo que esta es la parte en la que los caminos se separan, dijo Emily. Tal vez, respondió David. Pero solo geográficamente. Ella lo miró, buscando en sus ojos. ¿Crees que podremos con eso? Creo que ya lo hemos logrado, dijo él. Tú y yo no estamos unidos solo por un lugar. Estamos unidos por lo que creemos, por lo que hemos vivido. Y seguiremos construyendo, en distintas ciudades tal vez, pero siempre juntos, de algún modo. Ella sonrió, un poco triste, pero profundamente segura. Vas a hacer cosas increíbles allá. Y tú aquí, dijo él. Hicieron un plan. David se mudaría a Nueva York en otoño. Emily seguiría dirigiendo el proyecto Manos Abiertas en la ciudad que ambos amaban. Se mantendrían conectados a través de llamadas semanales, iniciativas conjuntas, visitas y mensajes nocturnos llenos de actualizaciones y sueños. Su historia no estaba terminando. Simplemente estaba evolucionando. Y mientras estaban bajo el árbol en flor, el viento levantando pétalos a su alrededor, Emily supo algo con absoluta claridad. No lo estaba perdiendo. Solo estaban plantando semillas en tierras diferentes. Un año después, la ciudad había cambiado. O quizás había cambiado la forma en que Emily la veía. Las calles ya no se sentían como un laberinto de desesperación. Estaban llenas de propósito, de posibilidad, de esperanza. El proyecto Manos Abiertas había crecido mucho más de lo que ella jamás imaginó. Con rutas ampliadas, una red de voluntarios y un equipo de cocina rotativo, las unidades móviles ahora servían más de 2,000 comidas por semana. Pero no era solo comida lo que ofrecían. Era dignidad, conversación, conexión humana. La prensa nacional se había hecho eco del programa y el mes pasado ella había volado a Washington, D.C. para recibir un premio en nombre del equipo, un reconocimiento nacional por innovación en el alcance comunitario. Al pararse en el podio, con los flashes brillando y las cámaras disparando, recordó la banca que una vez llamó hogar, el sándwich de una desconocida, los $10 que creyó haber perdido para siempre. Ahora, era directora de un centro de apoyo a personas sin hogar a gran escala, un espacio con duchas, capacitación laboral, servicios de salud mental y salas de terapia artística. Las mismas manos que una vez. Antes, en la cocina, atándose el delantal, saludando a los primeros invitados por su nombre. En el aniversario de la fundación del centro, el equipo organizó una celebración. Había globos, una pancarta que decía un año de manos abiertas y docenas de fotos colgadas en un tendedero, capturando momentos de comidas compartidas, vidas transformadas, sonrisas ganadas. Emily llegó tarde, tras haberse reunido con funcionarios de la ciudad para hablar sobre la expansión del apoyo financiero. Entró al salón con el corazón lleno, los ojos recorriendo el lugar. Entonces lo vio. David. Estaba junto a la mesa de servicio, sosteniendo un ramo de flores silvestres, y algo más en el bolsillo. Sus ojos se encontraron con los de ella y, de repente, el ruido de la sala se desvaneció. Cruzó la habitación lentamente, sonriendo. Se veía mayor, más sabio, y más en paz que nunca. «Hola», dijo suavemente. Ella rió, con las lágrimas ardiendo de golpe. «Volviste. Te dije que lo haría». La sala se quedó en silencio, como si presintiera que aquello era más que un simple reencuentro. David metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Pero antes de abrirla, también sacó un billete de $10, nuevo, sin doblar. «He llevado esto conmigo», dijo, «durante un año. No porque necesitara devolvértelo, sino porque necesitaba recordar el momento que lo cambió todo». Abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo y elegante. «Me diste algo que ningún dinero podía comprar, fe, cuando yo no tenía nada que ofrecer. Déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que tu fe valía la pena». La sala contuvo el aliento. Emily lo miró sin poder hablar. Las lágrimas caían libremente ahora, y no intentó detenerlas. Pensó en la chica que había sido, perdida, cansada, aferrada a un billete arrugado bajo la lluvia. Pensó en el hombre en quien había confiado, sin saber que él sería quien reconstruiría su mundo. «Sí», susurró. «Sí». Los aplausos estallaron a su alrededor,
pero Emily no los escuchó. Solo podía sentir el calor de su mano en la suya, el latido de su corazón, y la verdad silenciosa que la había acompañado todo ese camino. Más tarde, mientras estaban de pie bajo las luces colgantes, viendo a las personas que habían ayudado a bailar, reír y recuperar la alegría, Emily sostuvo el billete de $10 en sus manos por última vez. Sonrió. Un poco de bondad, dijo en voz alta, puede ser el comienzo de un milagro. Gracias por acompañarnos en este inolvidable viaje de esperanza, bondad y segundas oportunidades. La historia de Emily es un poderoso recordatorio de que incluso el acto más pequeño de compasión, un solo billete de $10, puede resonar a través del tiempo y cambiar vidas de maneras que jamás imaginamos. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a Tramas del Alma, para más relatos reales que inspiran, sanan y despiertan el espíritu. Creemos en el poder de las historias para llevar luz a los rincones más oscuros, y que tú estés aquí significa el mundo para nosotros. Hasta la próxima, mantente amable, mantente esperanzado y recuerda, tu historia también importa.